En este caso, profe Alejandra, necesitamos que pues te puedas presentar en una breve y corta presentación, valga la redundancia, donde pues indiques tu nombre completo, tu profesión, de pronto cuánto tiempo llevas desempeñando y demás, ¿vale? Listo. Bueno, mucho gusto. Soy Alejandra Celis Gracia. Yo soy psicóloga desde hace 10 años y me especialicé en psicología clínica hace más o menos 5 años. Listo. He estado en ejercicio profesional desde que estoy graduada. No es nuevo. Afortunadamente siempre he podido estar ejerciendo y me dedico a la docencia universitaria desde el año 2022. Perfecto, Alejandra, muchas gracias por participar, por ayudarnos con este ejercicio. A continuación, necesitamos que por favor nos puedas compartir tu pantalla para que quede evidenciado que estás aceptando el consentimiento informado. Ok. Para continuar con el ejercicio, ya como tal, cada una va a tener un rol en específico para que pues podamos proseguir con la teoría. Lo ideal es hacerlo un poco pues de manera resumida, dado que tenemos pues el tiempo un poco reducido. Sin embargo, lo ideal es que también puedas a cada pregunta brindar tu perspectiva, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Perfecto. La inteligencia artificial responde a preguntas y asimismo también aprende patrones y toma decisiones a raíz de lo que nosotros preguntamos y esas decisiones cada vez se vuelven más complejas. Pero realmente la inteligencia artificial puede aprender como un ser humano. También nos preguntamos si puede una máquina comprender emociones, un contexto histórico o algo que una persona está sintiendo o solo procesa información. De acuerdo, nuestro grupo en este momento analizará este problema utilizando las teorías del positivismo y la teoría crítica para comprender sus alcances y limitaciones. Pues vamos a dar una pequeña introducción a cada teoría y pues continuaremos con el análisis. Nuestro objetivo será construir una postura crítica y estratégica frente al aprendizaje humano y la inteligencia artificial, analizando cómo la interacción, eh, mediante la interacción científica y sobre la realidad social. El caso dice que se plantea a base de un equipo de interdisciplinario de investigadores que busca desarrollar una nueva teoría a partir del aprendizaje que se basa en procesos neuronales y sociales. Nuestro objetivo es determinar si una inteligencia artificial puede aprender de la misma manera que un humano lo hace. Yo les voy a dar una opinión al respecto. Eh, Creo que la inteligencia artificial como herramienta es útil, es necesaria y demuestra cómo los seres humanos y la investigación misma que hemos desarrollado está casi que siempre en función de hacernos la vida más sencilla, más práctica y hacernos tal vez la vida un poco más fácil. Pero creo firmemente y puede parecer muy radical mi postura de que en definitiva la inteligencia artificial jamás va a poder aprender como aprendemos los seres humanos, porque Yuri lo mencionaba hace un momento cuando nos daba su punto de vista, y es que el ser humano no se reduce únicamente a la capacidad de absorber información y contenerla como si fuéramos un computador. La inteligencia artificial jamás va a pensar como nosotros, va a razonar o aprender de la misma forma porque no tiene pensamiento crítico, una habilidad que los seres humanos sí podemos desarrollar y que, pues de acuerdo a nuestras experiencias de vida y los aprendizajes a los cuales nos enfrentemos, pues somos capaces de potenciar. Desde el positivismo, bueno, el positivismo es una corriente epistemológica que nos sostiene que es válido a partir del el método científico, por así decirlo, cuando todo es comprobable y observable y se puede medir. Asimismo, desde la postura, el aprendizaje humano puede estudiarse mediante lo que es experimental, lo que se puede analizar a base de los datos y las observaciones que se pueden hacer. Como lo mencionaba mi compañera Michelle, esto también lo menciona Samudio Gómez en su libro de 2012, pues indicando que el positivismo busca o dice que el conocimiento es aquel que se puede verificar a través del método científico. Pues también esta corriente ha ayudado a la evolución de la neurociencia, la psicología experimental y el estudio de la inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, el aprendizaje humano puede comprenderse científicamente porque, digamos, entonces ciertos procesos podrían replicarse parcialmente mediante la inteligencia artificial. Vamos con la teoría crítica, busca
criticar como las formas de poder que hay en la sociedad y a su vez pues busca la emancipación o la libertad de la sociedad a través del conocimiento. Pues esto está también en el libro de Carpio AP 2004 y pues también nos dice que es necesario implementar otras corrientes como la sociología, el psicoanálisis para entender como la comprensión humana y pues que como el aprendizaje de una persona no solo va desde lo biológico o lo científico, sino que hay que tener en cuenta sus emociones, el contexto sociocultural y todo esto. De acuerdo, Estefa, como tú pues lo mencionabas, desde esta corriente una persona aprende a través de experiencias, relaciones sociales y construcción del significado mediante pues esas interacciones y el lenguaje que se tenga con pues, las interacciones. Pues en este caso la inteligencia artificial no posee conciencia, que es algo fundamental, y no tiene experiencias humanas reales que son fundamentales para que nosotros tengamos un aprendizaje y un verdadero significado social o cultural respecto a algo. O sea, ella solamente va siguiendo lo que le dicen, pero no tiene como esa manera de pensar y decir, ok, esto puede funcionar o no. Yo tengo la sensación de que el positivismo como corriente filosófica y epistemológica que respalda principalmente las estrategias de investigación del enfoque cuantitativo, en efecto nos dotan de algo muy importante y es que lo que nosotros estamos investigando, en efecto, debe ser susceptible de medirse, cuantificarse y ser observable, ¿sí? Me siento afín, digamos que a esa postura, además por el enfoque desde el cual yo trabajo como psicóloga, que es lo cognitivo-conductual, ¿sí? Allí está de la mano el poder observar la conducta, ¿sí? No obstante, creo que me parece ambicioso creer que por el hecho de ser capaces de estudiar cómo ocurre el aprendizaje, vamos a ser capaces de replicarlo exactamente como ocurre, ¿sí? Y creo que no solo desde esa postura profundamente ambiciosa de quienes lo están estudiando y lo están analizando, creo que es una posición errada. Eh, Siento yo que tendría de alguna manera que desarrollarse como la clonación de un ser humano para poder hacer que una máquina actúe y aprenda de la misma forma en la que lo hacemos los seres humanos, ¿sí? Perfecto. Si nosotros vamos a un escenario académico, vamos a una universidad, a un colegio, nos van a dotar de conocimientos de ciencias básicas que necesitamos para la vida, ¿sí? Pero conocer no se traduce o no se reduce más bien únicamente al adquirir saberes, sino se reduce a cómo la experiencia también me dota a mí de habilidades para enfrentar situaciones particulares. Me preguntaría yo cosas entonces de cómo la inteligencia artificial va a ser para poder desarrollar habilidades blandas que también están mediadas por procesos de aprendizaje y que finalmente le van a decir a las personas o a la inteligencia artificial, si fuera el caso, cómo resolver un problema en específico, por ejemplo, de tipo relacional con otra persona, con otro individuo. Entonces, si vamos a hacer que la inteligencia artificial sea o aprenda igual que un ser humano, es porque lo vamos a dotar de todo lo que tenemos como seres humanos. Y creo que en ello hay una postura profundamente errada, ambiciosa y creo que imposible. De acuerdo, Alejandra, mediante pues lo que estabas indicando anteriormente, de pronto consideras que el aprendizaje humano puede explicarse completamente mediante procesos científicos y medibles, a lo que tú decías que de pronto es un poco ambicioso, puede que de pronto sea estrictamente explicarse sobre esto. Reitero, yo creo que la explicación se puede dar. Yo creo que podemos encontrar la explicación de cómo funciona, pero el ser capaces de explicar algo no significa que lo vamos a poder hacer de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de cómo aprendemos los seres humanos, muy seguramente una persona va a hablar de sistema de creencias, va a hablar de la parte del neurodesarrollo, del ciclo vital y cómo todos esos factores, bueno, componentes genéticos además, cómo todos esos factores inciden y juegan un papel importante para que una persona aprenda de determinada manera y no de otra, ¿sí? Entonces creo que la inteligencia artificial podrá ser similar a nosotros en la medida en que puede adquirir conocimiento y en que te pueda responder basado en la cantidad de conocimiento que tiene, pero no se podrá dotar de todo lo que implica ser capaz de aprender y poder de alguna manera replicarlo. ¿Crees que las emociones y la cultura influyen directamente en la forma de aprender? Sí, completamente. Completamente, y eso, digamos que las investigaciones o las diferentes teorías que se hacen desde la sociología o la psicología social nos lo demuestran.
No tenemos que irnos tan lejos a pensarnos en contextos de otros países, sino en nuestro mismo país, ¿sí? Como diferentes culturas, por ejemplo, las tradiciones indígenas, como personas de acuerdo al lugar del país donde nacen tienen ciertas creencias, ciertas ideas, y cómo eso empieza a ser determinante para que las personas direccionen su propia vida, sus decisiones, sus formas de ser y actuar ante determinados contextos o situaciones, ¿sí? Entonces sí, es un papel fundamental. ¿Qué postura consideras tú más adecuada para estudiar el aprendizaje humano? Yo creo que no podemos obviar la complejidad del ser humano en el estudio del aprendizaje y en la explicación del aprendizaje mismo, ¿sí? Tratar de reducir el aprendizaje a un proceso similar al que hace una computadora, creo que puede ser un poco reduccionista, ¿sí? Entonces, mi postura diría que tiene que ser una postura integral en la que nos demos cuenta que todos esos factores que ya sabemos que se relacionan con el aprendizaje no se obvien ni se den por sentados, sino que sepamos que todos tienen su aporte, ¿cierto? A lo que de alguna manera constituye las formas de aprender de los seres humanos. Personalmente coincido contigo en que para que una IA pueda aprender de la misma manera que el ser humano, necesita como tener básicamente lo mismo que nosotros o ser un clon exacto, tener experiencias, haber vivido una cultura, lo que decía de los indígenas, y pues esto es como lo que la teoría crítica quiere hacer pues, con su teoría. Y pues también digo que es una crítica a la IA en sí, porque la IA es como esa manera de poder que muchas personas pueden obtener a través del conocimiento, a través no sé, querer hacer daño. O sea, la IA se puede prestar para hacer muchas cosas que siento que la teoría crítica no estaría de acuerdo con. Pues, sin embargo, también digo que el positivismo podría aportar un poco al estudio del aprendizaje en la IA, porque pues es básicamente lo que se puede medir, observar, y pues en la IA se puede ver cómo los algoritmos o cómo aprende a través de esa información que obtiene a través de los algoritmos. Completamente de acuerdo. Para concluir, recomendamos de pronto que futuras investigaciones sobre este tema integren perspectivas científicas y críticas un poco más como para comprender el aprendizaje del ser humano de manera más completa, no para dividirla entre si es verificable o no, sino integrar estos dos complementos en una sola. Pues yo también pienso que aunque la inteligencia artificial seguirá avanzando, pues se necesita de mucho más para que entiendan realmente o procese información en un proceso de aprendizaje igual a nosotros. Ya para cerrar, yo diría que eso de cierta manera nos puede confirmar que el verdadero reto de la psicología actual no es elegir una corriente, sino saber integrarlas para buscar un aprendizaje. De acuerdo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, profe. Feliz noche.